y el Instituto de Estudios Peruanos IEP ha presentado una serie de documentos con el propósito de abrir el debate acerca de la descentralización y la necesidad de su reforma. Son 4 temas, entre ellos el diseño de la actual descentralización, el tema sobre la democracia descentralizada en torno a la gestión presupuestal, ¿no? Que son temas que se requieren, ¿no? Iniciar una discusión y sobre todo que la opinión pública los conozca, ¿no? Hoy vamos a tocar el tema referido a cómo es que se gastan los presupuestos públicos en las regiones y municipios, y para eso estamos en contacto con el señor Diego Sánchez Flores. Él es politólogo, investigador del Instituto de Estudios Peruanos IEP. Qué gusto saludarlo, Diego Sánchez, muy amable. Gracias por atender esta comunicación. Buen día. Buen día, señor Hernández. Un gusto estar con usted. Sí, un gusto estar acá con usted. Sí. Los agradecidos somos nosotros. En primer lugar, antes de conocer cómo es que se gastan los presupuestos públicos tanto en regiones como en municipios, me gustaría un poco entrar en detalle lo que siempre se menciona, ¿no? Un presupuesto participativo. ¿Qué es un presupuesto participativo? A ver, empecemos un poco remontándonos al pasado, ¿no? Los presupuestos participativos son una iniciativa que se aprueba con un conjunto de demandas más amplias que venían con el proceso de descentralización, que buscaban acercar a la población a la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, los presupuestos participativos se aprobaron en conjunto con otras medidas de democracia participativa, por ejemplo, como la instalación de los consejos de coordinación local y regional, que estaban encargados de formular los planes de concertación y los planes de desarrollo concertado en municipios y gobiernos regionales, y también, por ejemplo, con el tema de las revocatorias, ¿no? Ahora, digamos, estos mecanismos participativos, lo que destacamos en el documento es que se formularon con un conjunto de supuestos que estos 20 años de descentralización nos han dado indicios para pensar que no se cumplen en la realidad, ¿no? Hay como 4 grandes presupuestos que guiaron la inclusión de estos mecanismos participativos, incluyendo el presupuesto participativo, ¿no? Por ejemplo, que las autoridades contaban con el interés y con los recursos logísticos para implementar esos mecanismos. Otro presupuesto importante, digamos, en la introducción de estos mecanismos fue la idea de que la población estaba organizada y que sus organizaciones eran representativas de los intereses de la población. Otro presupuesto importante en la introducción de los mecanismos participativos fue que la sociedad podía concertar o tenía la capacidad de concertar ideas acerca del bien común y de hacia dónde dirigir el gasto, y también la idea de que la sociedad civil organizada podría corregir e incluso reemplazar en algunas circunstancias a los desgastados partidos políticos que ya se veía su desgaste desde los años 2000, ¿no? Ahora, como vemos, en la realidad los alcaldes tienen mucha discrecionalidad para decidir o no si es que toman en consideración los aportes de la sociedad civil. No hay una ley que establezca que haga vinculante los acuerdos del presupuesto participativo para los alcaldes. Muchas veces estos espacios participativos son espacios donde intervienen más que organizaciones representativas, grupos de interés con agendas muy acotadas. Por otro lado, supongamos que los alcaldes hacen, caso, a los acuerdos llegados en el presupuesto participativo. No existen mecanismos que obliguen al Congreso o al Gobierno Central a obedecer los acuerdos que se llegan en el presupuesto participativo. Y hay un tema también con el monitoreo y rendición de cuentas, ¿no? Ahora, señor, he hablado demasiado, cuénteme usted. No, ¿cómo es que llegan los recursos públicos a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Que ese es un tema también para entender y que la opinión pública, sobre todo en las zonas alejadas, zonas rurales, conozca cómo se manejan los recursos, cómo es que llegan los recursos. Esa es una pregunta súper interesante y lo voy a contar con una historia hipotética, pero que no es tan hipotética. ¿Cómo no? Imaginémonos que somos alcaldes de una localidad que se llama San Ramón, ¿ok? Es una localidad rural, ciertamente vulnerable, ¿no? Nosotros como alcaldes, en estos años de centralización, llegamos
hemos sido financiados, digamos, por nuestra campaña nos ha ayudado, digamos, un empresario local que construye veredas, y llegamos a la municipalidad y nos damos digamos, con la sorpresa que existe un conjunto de redes entre los funcionarios de la municipalidad con algunas empresas constructoras que existen en el distrito, ¿no? Además de las demandas de la población que se manifiestan en el presupuesto participativo, estos actores o empresas tienen demandas acerca del tipo de obras que necesitan para poder, digamos, pagar sus costos y para, digamos, pagar la inversión que hicieron para ponerme en campaña, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, en vez de que la población desea, por ejemplo, agua y desagüe, pero ellos desean construir un parque, por ejemplo, porque, ¿cómo se llama? Es una obra que ellos calculan o estiman que va a pagar sus costos, ¿no? Entonces, eso sería como un primer paso. Los alcaldes o gobernadores regionales llegan a un ámbito, el municipio, donde existen un conjunto de redes ya establecidas entre empresarios, constructoras y funcionarios locales, ¿no? Entonces, ese es un primer paso. El segundo paso sería el tema de la aprobación de lo que se denomina el presupuesto institucional de apertura. Como sabes, todos los municipios tienen acceso a recursos públicos, ¿no? Y la primera, digamos, manera de acceder a esos recursos es a través de la aprobación del presupuesto institucional de apertura. ¿Cómo se aprueba el presupuesto institucional de apertura? El presupuesto institucional de apertura se negocia en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Ahí el MEF manda una propuesta de presupuesto público, y lo que ocurre muchas veces es que, la Comisión de Presupuesto revisa el famoso anexo 5. En el anexo 5 se encuentran todas las famosas obras directamente financiadas por el Estado. Y lo que hacen muchas veces los congresistas de esa comisión, que es una comisión además que tiene muchos representantes, es incluir las obras que diversos alcaldes van solicitando, ¿no? Yo como alcalde, entonces, de San Ramón, tendría que generalmente ocurre que voy a la Comisión de Constitución, tengo una reunión o contrato a alguien para que vaya, que tenga contactos y impulse o movilice la obra que yo quiero, ¿no? Después el MEF aprueba ese presupuesto y así tenemos el PIA. Ahora, uno de los aspectos, señor Sánchez, que más se observan es que los gobiernos locales no cuentan con especialistas para la ejecución de proyectos, ¿no? Usted ha señalado cómo es que llegan o cómo es que se distribuyen los recursos, pero cuando uno empieza ya a hacer las indagaciones, dicen, no, en los municipios locales o en los gobiernos subnacionales uno de los grandes problemas es que no cuentan con especialistas. Y esto se da en Cajamarca, esto se da en Huánuco, esto se da en San Martín, esto se da en Puno, en Lima provincias, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Por supuesto que sí. Es una excelente pregunta, señor Hernández. Mire, además discúlpeme, sí, cómo no. No, cómo no. Felizmente estamos por teléfono. Sí. Como le decía, no, los municipios locales y regionales carecen de profesionales, que tengan las capacidades para poder formular proyectos de calidad. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos alcaldes y gobernadores recurren a los especialistas de estas empresas constructoras que tienen intereses particulares en construir determinadas obras en ámbitos locales y regionales, ¿no? Entonces, estos especialistas formulan las obras que estas empresas esperan y muchas veces, son quienes se encargan de tramitar durante el año ante el MEF, junto con los alcaldes, el desarrollo de nuevas obras, ¿ok? O sea, una vez que se aprueba el presupuesto institucional de apertura, los especialistas dentro de los municipios también formulan nuevos perfiles y, incentivan a los alcaldes para que vayan al MEF y a otros ministerios para que asignen nuevos presupuestos para nuevas obras que no estaban contempladas. Y además hay un tema ahí bien interesante, señor Hernández. Por ejemplo, lamentablemente el esquema de distribución o del presupuesto público no ofrece las condiciones
adecuadas para que se pueda invertir en contratar personal de calidad que formule obras públicas. Porque, por ejemplo, los recursos ordinarios, por ejemplo, los municipios dependen, 3/4 del presupuesto de su presupuesto depende de transferencias del MEF, y en los gobiernos regionales es más del 90%, ¿no? Entonces, este presupuesto tiene un carácter inercial, es decir, que no premia la eficiencia de los municipios, no premia que los municipios puedan recaudar más, ¿no? Los municipios tienen muy poco margen para poder tener recursos extra y poder contratar personal de plantas de calidad. Por ejemplo, también el dinero del canon o de las regalías tampoco se puede gastar en contratar personal de calidad que puedan formular buenos proyectos. Entonces, ante esta falta, los municipios recurren a estos actores privados que formulan perfiles de acuerdo a los intereses de particulares y terminan habiendo obras que están mal formuladas o incompletas, que no cumplen los requisitos, ¿no? Justo un dato interesante es que existen en el país cerca de 2.376 obras paralizadas a marzo de este año, ¿no? Que representan más o menos 21.074 millones de soles, ¿no? Ahora, el otro aspecto, señor Sánchez, es si este presupuesto sirve para atender las necesidades básicas, atender infraestructura, educación, salud, ¿no? O para atenuar la pobreza. ¿Sirve o no sirve? Mira, lo que hemos, digamos, reflexionado un poco en este documento que hemos formulado es que el presupuesto público está sirviendo para muchas cosas, ¿no? Sobre todo como para reactivar la actividad económica a nivel local y regional. Pero pero esta manera en la que, como he tratado de contar, de gastar el presupuesto y de ejecutarlo, está sirviendo muy poco para ello, ¿no? No está sirviendo para hacer las obras que la población demanda, porque como vemos hay un conjunto de actores privados que intervienen en la priorización de determinados proyectos, y mucho menos aún el presupuesto está sirviendo para formular o para llevar obras necesarias a las zonas donde más se requiere. Es decir, a las zonas que tienen mayores brechas de pobreza, mayores brechas de infraestructura, ¿no? Mayores brechas educativas, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, señor Sánchez, usted mencionaba hace unos instantes el tema de los recursos provenientes del canon, ¿no? O provenientes de regalías. Si hubiera un mecanismo mucho más directo para accionar, para contar con especialistas y también para poder focalizar mejor el gasto, esto podría tener una mejor utilización, podría seguir para mitigar zonas donde verdaderamente lo necesiten pobreza y pobreza extrema. Por supuesto que sí. Mira, creo que la respuesta a esa pregunta tiene dos aspectos. El canon debería poder servir también para poder contratar personal de calidad estable dentro de los municipios, ¿no? Para que los alcaldes no tengan que recurrir a estos perfileros o estos actores privados que formulan proyectos muchas veces basados en intereses particulares. Eso es punto número uno, y además personal capacitado que tenga experiencia en hacerlo. Eso es un punto número uno, ¿no? El canon actualmente solamente puede ser gastado para bienes de capital, es decir, para hacer obras, pero no puede ser contratado para contratar personal. Ese es punto número uno. Y punto número dos, entonces eso permitiría, contratar mejor personal permitiría hacer obras mucho mejor formuladas y adecuadas a las demandas de la población y que no respondan a intereses particulares. Ese es punto número uno. Ahora, el canon también podría, modificarse y tener un criterio de distribución de acuerdo más vinculado a la pobreza, ¿no? Actualmente el canon se distribuye de acuerdo a la cercanía a un proyecto minero. Tiene poco que ver o no se relaciona necesariamente no necesariamente va a las zonas que tienen mayores niveles de pobreza. Entonces, si hubiera una discusión acerca de cómo vamos a gastar en qué se puede gastar el canon y cómo se va a distribuir el canon, yo creo que podríamos mejorar, obviamente no va a ser la solución mágica, pero podríamos mejorar en algo el efecto que este tiene sobre la reducción de pobreza. Muy bien, señor Diego Sánchez Flores, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos IEP. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por atender esta comunicación.